Hermanos, nos vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el siglo V, una breve oración de un obispo del norte de África generó una no menor disputa teológica con un monje británico. El nombre del monje era Pelagio, el nombre del obispo era Agustín, y su breve oración la siguiente. Ha sido traducida de varias maneras, pero en esencia es esta: Dios ordena lo que deseas y danos lo que ordenas. Dios ordena lo que deseas y danos lo que ordenas. Para Pelagio era inadmisible una oración como esta, porque él estaba convencido que podía llevar a cabo cualquier ordenanza del Señor por sí mismo. Él razonaba de esta forma: si Dios ordena algo a la criatura, es porque la criatura puede hacerlo y de hecho se espera que lo haga. Este tipo de razonamiento usa pasajes como estos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te he puesto la vida y la muerte delante. Escoge tú, escoge tú. Para Pelagio la lógica es simple. El hombre puede escoger el bien. El hombre está capacitado para escoger el bien. Pero ¿es esa la manera de razonar las Escrituras? ¿Es esa la lógica de las Escrituras? Espero demostrar que no es la lógica de la palabra del Señor. Y lo voy a hacer de dos maneras. Primero, usaré el método empírico. Y segundo, dejaré que la propia Biblia defina lo que es verdad. Decía el teólogo R.C. Sproul que aun si la doctrina de la incapacidad moral del hombre no estuviera revelada en las Escrituras, bastaría un repaso a la historia del hombre para darnos cuenta de que estamos incapacitados para escoger el bien. Hermanos, no hace falta nada más que mirar el mundo, cómo va. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo rechazan el Evangelio? Es solo mirar el mundo para darnos cuenta que el hombre está incapacitado para hacer el bien. Pero voy a ir un poco más allá. Hermano maduro que estás aquí, que llevas años en la fe, que tienes una comprensión más profunda de las demandas de la ley de Dios. ¿Cuántas veces en todos estos años has tenido que arrepentirte del mismo pecado una y otra vez? ¿Cuántas veces te has tenido que arrepentir del mismo pecado varias veces? Tú entendiste tu pecado, te arrepentiste, resolviste solemnemente que no volverías a caer y sin embargo con el tiempo te descuidas y vuelves a caer. Más temprano que tarde aprendemos en la práctica que no podemos solos y comenzamos a sospechar que alguien más fuerte que nosotros nos sostiene. Es verdad, tenemos delante la vida y la muerte, el bien y el mal, pero parece que no podemos escoger el bien por nosotros mismos. Tal parece que no podemos. Creo que era C.S. Lewis que decía que nunca sabrás lo malo que eres hasta que no intentes con toda tu fuerza ser bueno. Joven, adolescente que estás aquí y que si el Señor lo permite nos vamos a reunir más tarde para analizar, para meditar en el sermón del pastor. Te reto por las siguientes 7 u 8 horas a que seas perfecto delante del Señor. En pensamiento, en conducta, en pureza delante del Señor. Sé perfecto. Te reto por las siguientes 7 horas y luego me cuentas cómo te fue. Pienso que el método empírico concluye que no estamos capacitados para escoger el bien. Pero veamos qué nos dicen las Escrituras, porque la práctica no es el único criterio valorativo de la verdad. Hay uno mejor, la palabra de Dios que no puede mentir. Para probar mi punto voy a usar unos pocos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podría citar muchos, pero pienso que con estos sea suficiente.
Siga conmigo esta línea de pensamiento que encontramos en el libro de Deuteronomio. Capítulo 5, versículo 29. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Este es Moisés recordándole al pueblo las palabras del Señor. Pero luego la historia continúa y encontramos el siguiente texto en Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. El texto que leí el pastor en la introducción. Dice así: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos hombres tenían delante la vida y la muerte, pero no podían escoger la vida porque ni siquiera podían entender. Y la razón por la cual no podían entender era porque el Señor aún no se los había dado. Comienza a erosionarse la lógica de Pelagio. Pero eso no es todo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Primero, tienes delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien. Segundo, ¿quién podrá darte un corazón para que escojas el bien? Tercero, aún Jehová no te concede que escojas el bien. Y cuarto, pero te daré un corazón para que escojas el bien a fin de que vivas. Pregunto, ¿no se parece más este razonamiento a la oración de Agustín? Señor, ordena lo que deseas y danos lo que ordenas. Bienvenidos al entierro de Pelagio, teológicamente hablando. Agustín tenía razón. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué están enunciados así los mandamientos? Haz esto o no hagas esto, si al final estamos incapacitados. Para que te des cuenta de la profundidad de tu caída y de tu incapacidad. Romanos capítulo 7, versículo 13. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que te des cuenta que no puedes por ti mismo y corras a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo quiere decir un tutor, un guía. El mandamiento es ese maestro que te enseña que no puedes hacerlo por ti mismo, necesitas a otro. Y entonces es finalmente en Cristo que podemos hacer lo que se nos pide. Juan capítulo 15, versículo 5, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y entonces se unen todos los puntos y así razonan las Escrituras. Y así razonan las Escrituras. Pero en cambio este hombre Pelagio razonó de manera diferente. Y en su afán de reivindicar su propia voluntad, terminó negando el pecado original y fue condenado por la iglesia. Fue condenado como un hereje. Había hecho de su propio libre albedrío un becerro de oro. Pues si alguien no lo tiene claro, cuando mencionamos la doctrina del pecado original, hacemos referencia a esa naturaleza caída con la que todos nacen. Y para ser más preciso, con los que todos nacen de manera ordinaria, porque hubo uno que nació de manera extraordinaria. Pero en esta controversia que comenzó en el siglo V, se ha mantenido en mayor o menor medida a lo largo de la historia. Y podemos identificar dos extremos. Por un lado, los quietistas que hacen énfasis en la obra de Dios y se quitan completamente cualquier responsabilidad. Y por el otro lado, los pietistas que maximizan el esfuerzo humano, pero descartan casi por completo el poder de Dios para guardarlo. Y luego estamos nosotros. ¿En qué creemos nosotros? Pues nosotros deberíamos ser el pueblo del libro. El pueblo del libro, de un solo libro. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia no dice o lo uno o lo otro. La Biblia dice lo uno y también lo otro. Debes ocuparte en tu salvación, pero debes saber esto. Dios está produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estas dos verdades no son autoexcluyentes. Dios está produciendo eso en ti, pero no lo hace sin ti. Tú debes hacerlo. Ahora bien, para ser lo más preciso posible, cuando Pablo dice que debes ocuparte en tu salvación, ¿a qué se está refiriendo específicamente con salvación? Y aquí le pido un poco de atención porque vamos a profundizar un poco. Lo voy a hacer de la manera más fácil que encontré, pero vamos a profundizar un poco.
Los teólogos han dividido en 4 apartados los textos que hablan sobre salvación. Por ejemplo, cuando se lee predestinación, elección, elegidos, amor antes del inicio de los tiempos, se refiere a la salvación planeada, aquellas cosas que estaban en la mente del Señor y que aún no habían sucedido en el tiempo. Luego tenemos la salvación prometida. Son aquellos textos que a través del relato histórico están apuntando a Cristo. Por ejemplo, a Adán se le prometió una simiente, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David se le prometió un descendiente en el trono. Todo eso estaba apuntando a Cristo, la salvación prometida. Luego tenemos la salvación consumada, y esto toma nombre por las palabras pronunciadas en la cruz. Consumado es, consumado es. Consumado quiere decir llevar a cabo totalmente algo, ya está hecho, no requiere nada más. Esto se refiere a los textos que hablan de la obra de Cristo, su obediencia perfecta y su expiación, su muerte expiatoria. Y por último tenemos la salvación aplicada, que es la que experimentamos nosotros. Y lo podemos ver en textos donde se habla de fe, de arrepentimiento, de conversión, las buenas obras, la perseverancia de los santos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación consumada y la salvación aplicada? Que la salvación consumada es objetiva y la salvación aplicada es subjetiva. Que la primera es objetiva, está fuera del sujeto, está fuera de nosotros mismos. Y la segunda es aplicada al sujeto, a nosotros mismos. Por ejemplo, el aire acondicionado está puesto, eso es un hecho objetivo. Sin embargo, nosotros experimentamos su temperatura de manera diferente. Algunos sienten más frío, otros menos frío. Pero no importa cómo sintamos la temperatura, no podemos incidir nunca en lo que está haciendo el aire acondicionado. Ni porque sientas más frío va a descender la temperatura, ni porque sientas menos frío va a subir la temperatura. Y cuando lo vemos de esta manera, es más fácil entender el conflicto que tenemos con los hermanos arminianos y con los apóstatas de Roma. Por ejemplo, si un hermano arminiano me dice que necesitamos creer, arrepentirnos y perseverar, yo estaría 100% de acuerdo. Porque eso es lo que experimentamos cuando la salvación es aplicada. Pero la diferencia no está ahí. La diferencia está en la salvación planeada, en la salvación consumada. Porque nada de lo que nosotros podemos hacer cuando la salvación es aplicada puede añadirse a la obra consumada y perfecta de Cristo. Si un romanista me dice que tenemos que tener buenas obras, también estaría 100% de acuerdo. Porque la salvación aplicada produce buenas obras. Pero la diferencia está en la salvación consumada. Porque ninguna buena obra puede añadirse a la perfecta obra de Cristo en la cruz. Sí, hermanos, en la salvación aplicada hay esfuerzo humano, hay fe y arrepentimiento, hay buenas obras, hay perseverancia, pero todo eso en virtud o por causa de Cristo y no al revés, Por ejemplo, ¿por qué tiene fe? Por causa de Cristo, por causa de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29, se te ha concedido fe por causa de Cristo. ¿Por qué te arrepientes? Porque Dios te lo concedió. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Por qué tienes buenas obras? Porque Dios la preparó de antemano para que anduvieses en ella. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Todo es en virtud de Cristo. Todo eso lo experimentamos cuando la salvación es aplicada, pero no nos estamos ganando nuestra propia salvación, porque eso solo lo puede llevar a cabo alguien como Cristo. Así que cuando Pablo te dice que te ocupes en tu salvación, no puede tener en mente la salvación consumada de Cristo, porque eso está fuera de nosotros, sino que se refiere más bien a la salvación aplicada, aquella que nosotros experimentamos. No te está diciendo sálvate, ocúpate en salvarte, sino que te ocupes en aquellas cosas que se ocupan los que son salvos. Pero podríamos ir un poquito más profundo todavía. Un último esfuerzo, ya estamos terminando la introducción. Dentro de la salvación aplicada, nosotros encontramos lo que se conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Y allí nosotros encontramos obras monérgicas y obras sinérgicas. Una obra monérgica es una obra producida individualmente por una persona. El prefijo mono en griego significa uno.
La palabra erg se refiere a una unidad de trabajo. Palabras como energía están construidas encima de esta raíz, de la palabra erg. Una obra sinérgica es aquella que implica cooperación entre dos personas o cosas. El prefijo sin en griego quiere decir junto con. Si nuestro texto nos pide que nos ocupemos en nuestra salvación, entonces nosotros participamos. Entonces necesariamente es una obra sinérgica. Nosotros cooperamos, nosotros participamos. La primera obra que encontramos en la salvación aplicada es el llamamiento eficaz o la regeneración. Y esto es una obra monérgica. Por tanto, no es a esa obra que Dios hace solamente. O sea, Dios nos hace nacer de nuevo. Por ejemplo, Lucas y Miguel ni siquiera se han enterado que han nacido, pero han nacido de nuevo. Es una obra monérgica de Dios. Por tanto, no es a este llamamiento eficaz, a este nuevo nacimiento que se está refiriendo Pablo. Luego del llamamiento eficaz viene la conversión, que incluye arrepentimiento y fe, y esa es una obra sinérgica. Nosotros participamos. Es verdad, la fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, pero somos nosotros los que nos arrepentimos, somos nosotros los que tenemos fe. Dios no cree por nosotros, Dios no se arrepiente por nosotros. Sin embargo, es fácil darnos cuenta por el texto que ya esta obra había ocurrido en los filipenses. Pablo le está escribiendo a una iglesia, aquellos que se habían arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Luego tenemos la justificación, y esta es una obra monérgica y forense, es una declaración legal. Dios nos declara justos. Después tenemos la adopción, que también es una obra monérgica. Y luego, antes de la glorificación, tenemos la santificación progresiva y o la perseverancia de los santos, que es una obra sinérgica, donde nosotros participamos. Y sin dudas, es a esto específicamente a lo que se está refiriendo Pablo con salvación, a la santificación progresiva, a la perseverancia de los santos. Por tanto, si la santificación progresiva va desde tu conversión hasta tu glorificación, es a esto a lo que se está refiriendo Pablo. Y si tú estás aquí y todavía no tienes el arito en la cabeza, también este texto es para ti. Todavía tú no has sido glorificado. Si yo hubiera dicho desde el principio que aquí Pablo se refería a la santificación, pienso que todos hubieran asentido, pero los he traído por el camino largo para asentar esta doctrina bien en sus mentes. A veces es mejor tomar el camino largo. Moisés llevó a Israel a la tierra prometida, no directamente, sino camino 40 años del desierto. Entonces, esta es la tesis del autor, que la santificación es una obra que Dios produce, pero en la que nosotros tenemos el privilegio y el deber de participar. La santificación, el ocuparse en nuestra salvación, es una obra que Dios produce, pero en la que nosotros tenemos el privilegio y el deber de participar. Ahora bien, hermanos, veamos 9 consideraciones sobre el pasaje. Luego responderé 3 preguntas que pueden surgir de la exposición de este pasaje y finalmente terminaremos con unas breves palabras. Primero, considera que el mandato de la Escritura a que tú te ocupes en tu salvación, ocupaos en vuestra salvación, no es una declaración lanzada al aire, es una orden directa. Eres tú el que se debe ocupar. No se puede ocupar de tu salvación ni tu padre, ni el amigo que te predicó, ni el pastor de tu iglesia, ni un ángel del cielo. Eres tú el que debes ocuparte en tu salvación. Eres tú el que debes tomar las riendas. Si te quedas inmóvil, si te quedas estático, nada va a suceder, porque eres tú el que debes tomar las riendas. Quiero leer más la Biblia, quiero orar más, quiero dejar el teléfono a un lado, pues ocúpate tú. Abre el libro, lee, cierra la habitación, ora, apaga el móvil. Eres tú el que te debes ocupar. Nadie más puede hacerlo por ti. Segundo, considera esta ocupación un deber sagrado. Considera esta ocupación un deber sagrado. Mira cómo se le llama en otras partes de las Escrituras a esta ocupación. La carrera, la buena batalla, la vocación, la guerra espiritual, la batalla de la fe, etc. Eres como un atleta, como un soldado. Esta es tu vocación. Esto es para lo que realmente eres bueno si has nacido de nuevo. Pregunto, ¿puede un inconverso santificarse a sí mismo? No tiene esta vocación.
no es bueno para esto. Pero dice Juan que los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, se purifican a sí mismos. Tercero, si la santificación progresiva ocurre en el lapso entre tu conversión y tu glorificación, entonces esta es una ocupación para toda la vida. Esta es una ocupación para toda la vida. No hay momento para desocuparse. No hay un momento para desocuparse. Muchos seguro conocen la historia del violinista virtuoso que al terminar una obra, un concierto, se le acerca un joven y le dice: músico, yo daría mi vida para tocar como tú. Y el músico le responde: joven, yo he dado mi vida para tocar como yo toco. Es la ocupación de toda la vida. No se toman vacaciones en la santificación. Cuarto, si la santificación es universal, es decir, todo pecado ha de someterse sin importar las circunstancias, entonces debes ocuparte de los pecados grandes, pero también de los pequeños. De los grandes, pero también de los pequeños. Dice Cantar de los Cantares que son las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Aquellas que no puedes ver con facilidad son las que echan a perder las viñas. Por lo general, todos le podemos poner nombre a nuestros pecados más grandes, los más visibles. Pero aquellos pequeños que no discernimos muy bien son los que arruinan las viñas. Debes ocuparte también de los pequeños. Moisés lideró al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Soportó desprecio, murmuración, quejas, ingratitud, y no pecó. Pero luego, en un breve momento, no pudo dominar su ira. No pudo dominar su ira y no vio la tierra prometida. David, que fue perseguido por amigos y enemigos y que venció a gigantes, un día no pudo apartar su mirada. Se pudo refrenar de vengarse de Saúl, pero un día no pudo frenar a su ojo derecho. Los grandes y pequeños, todos debemos ocuparnos de todos. Como padre, muchas veces cuando he tenido que tratar con el pecado de mi hijo, me doy cuenta de que hay un pecado más pequeño que dio paso a ese y que no lo traté, lo dejé pasar por alto. Así nos pasa a todos. Antes de que nuestros pecados grandes se convirtieran en grandes, fueron pecados pequeños y los dejamos pasar, no lo tratamos. Ya dejaste de frecuentar esos lugares, ya dejaste de quedar con esos amigos, ya vigila mejor tus conversaciones en el trabajo o en el colegio. Muy bien, has hecho grandes reformas, muy bien, eso está muy bien. Pero ¿y ese pequeño desánimo? Ese pequeño desánimo que te permites de vez en cuando. Y dejas pasar un día sin leer la Biblia, dejas pasar un día sin orar. Vigila ese pequeño desánimo. Muy pronto, un domingo, no tendrás ánimo para venir. Debemos ocuparnos de los grandes y visibles, pero también de los pequeños. Ocúpate de los pequeños. Recuerda, un barco grande se puede hundir por chocar contra un gran pedazo de hielo, pero también se puede hundir por un pequeño hueco en el fondo del barco que pasa inadvertido. Los grandes y los pequeños. Quinto, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, esta ocupación demanda nuestro mejor esfuerzo. Esta ocupación demanda nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué pensaría de un campesino que se recuesta en su sofá esperando que sus tierras den muchos frutos? Un insensato, ¿verdad? Un insensato. Al campesino se le da una semilla. Él debe preparar la tierra, él debe sembrar, él debe regar su sembrado, debe protegerlo de plagas. Y en su momento debe cosechar, pero no antes. En su momento puede cosechar, pero no antes. Así también pasa en lo espiritual. No te puedes sentar a esperar a que aparezcan los frutos. Recostado en tu sofá nunca se van a dar. Es verdad que a veces se nos da maná del cielo. Son gracias del Señor. Muchas veces pasa en la conversión. Nos da una gracia especial y muchos pecados se van para no volver. Pero por lo general se nos da una semilla y nosotros tenemos que cultivar. El Señor no solo está interesado en el resultado final, está interesado también en el proceso. Un consejo de rey sabio que nos puede estimular. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. No seas flojo en el día de tu santificación, sino tus fuerzas serán reducidas. ¿No te ha pasado alguna vez que hoy dejas pasar un pecado pensando que mañana tendrás toda la energía y todas las fuerzas para detenerlo, pero el día de mañana estás sin fuerza?
tienes muchas menos fuerzas que hoy. Judas acostumbraba a sustraer de la bolsa frecuentemente. Cuando se le ofrecieron las 30 monedas de plata por entregar al Señor, no se pudo contener, porque ya él acostumbraba a sustraer de la bolsa. Mientras más falles, más débil serás. Mientras más falles, más débil serás. No seas flojo en el día de tu santificación. Sexto, esta ocupación no puede ser compartida con otra. Esta ocupación no puede ser compartida con otra. Hay personas que tienen 2 trabajos o 2 vocaciones. Hay personas que son buenos para 2 cosas. Por ejemplo, leía que en las Olimpiadas, una campeona olímpica también es graduada en Harvard, creo, de neurobiología. O sea, tiene dos vocaciones, es buena en una cosa y otra. No sé, periodista y escritor, político y ladrón, no sé. No, ladrón es una vocación, político y cuentero, cuentacuento. Pero en el ámbito espiritual esto no es así. No puedes tener otra ocupación. Solo puedes tener una ocupación, solo una vocación, solo un Señor. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí, por supuesto, carne no se refiere a esta carne que tenemos pegada a nuestros huesos, sino a esos deseos pecaminosos. Tú debes ocuparte de tu cuerpo. Tienes que darle descanso, ocio, vacaciones, etc. Pero todo eso debe hacerse en el Señor. Entonces, una sola ocupación no la puedes tener a medio tiempo, debe ser a tiempo completo. Hoy existen trabajos de media jornada y te pagan un salario de media jornada. Pero en lo espiritual, solo Satanás paga salarios de media jornada. Si quieres recibir la recompensa del Señor, esta tiene que ser la ocupación de toda tu vida y de todo tu día. No puedes ser cristiano de día y mundano de noche. Sin embargo, Satanás te pagaría pensión completa aun si fueras casi cristiano. Satanás te pagaría la pensión completa. No erréis, hermano, Dios no puede ser burlado. Séptimo, esta ocupación debe hacerse con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque Dios está presente, Él está produciendo la obra. Pero miren el detalle, el texto comienza con Pablo elogiando a los filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo había estado entre ellos y había visto su obediencia, y eso estaba muy bien. Pero ahora, en su ausencia, ellos habían procurado ser más obedientes aún. Esta es la marca de la madurez. Con qué cuidado estos hermanos habían procurado obedecer cada mandato de Pablo. Pero Pablo les tenía otra noticia. Dios es el que está produciendo tu obediencia. Dios es el que está produciendo tu obediencia. Entonces, ocúpate en eso con temor y temblor. Estás haciendo un trabajo delante de Dios. Todo el tiempo estás delante de Dios. Él lo está produciendo, Dios está presente. Piensa, hermano, haz memoria en la Biblia. Cada vez que la presencia de Dios aparecía, lo que pensaban los hombres pensaban que iban a morir literalmente. Piensa en el pueblo de Dios en el monte Sinaí, el monte humeando, la voz de trueno. Esos hombres pensaron que iban a morir. Piensa en el profeta Isaías, solamente una visión, y pensó que iba a morir. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Pero este temor y temblor es evangélico. En palabras de un teólogo, el temor de Dios no es un miedo irracional, sino un profundo respeto y reverencia por su santidad y justicia. Un profundo respeto y reverencia por su santidad y justicia. El temor evangélico obedecería a Dios aún si no hubiera infierno. Tuviera cuidado de obedecer cada detalle aún si no hubiera castigo. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque cada deseo genuino de obedecer y cada acto de obediencia vienen de su perfecta justicia y de su absoluta santidad. Y ocúpate con temor y temblor, porque todo el tiempo estás delante de Dios. Todo el tiempo. En la luz del día y en la oscuridad de la noche, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Aún en tus pensamientos y en las intenciones de tu corazón, estás delante de Dios. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué gusto esos hermanos que tratan la obediencia con temor y temblor. Siempre están pensando en cada detalle, cuidan cada palabra, siempre buscan consejo del pastor, siempre preocupados, siempre andan con sumo cuidado para agradar a Dios. Nunca hacen nada indebido.
Mi hermano, si la cristiandad te toma por raro, aquí queremos ser tu amigo. Aquí queremos ser tu amigo. Y qué gusto las iglesias que se preocupan por cada detalle en el culto público, por cada elemento de la adoración, que procuran con cuidado no hacer nada indebido que desagrada al Señor, que se preocupan por la reverencia, por el orden, por la santidad al Señor. Yo quisiera ser miembro de una iglesia así. Qué gusto caminar en una iglesia así. Y si tiene curiosidad de qué iglesia son miembros, me puede preguntar cuando me baje de aquí. Octavo, considera que Él está produciendo el querer. Que Él está produciendo el querer. En ese sentido, la religión cristiana es diferente a cualquier otra. Para cualquier otra religión, una conducta intachable bastaría. Pero para la religión cristiana también tiene que haber un querer, un deseo genuino de corazón. No importa si hay recompensa o no, el cristiano quiere agradar a Dios porque encuentra deleite en eso. Si lees los salmos, te das cuenta de eso. Salmo 1, mi delicia es tu ley. Mi delicia es tu ley. Salmo 119, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé. A tus mandamientos que amé. Debemos tener cuidado con la inercia. ¿Qué es la inercia? La propiedad que tienen todos los cuerpos de mantener su estado de reposo, movimiento, ausencia de otra fuerza. Pero la inercia espiritual. Vienes a la iglesia, ya te acostumbraste a escuchar 2 sermones, ya te acostumbraste a hablar como hablan los cristianos, ya sabes cómo responderle al pastor cuando te pregunta cómo estás. Y así pasan un domingo tras otro domingo por inercia. No hay un deseo genuino en tu corazón. Hermano, se puede hacer lo que hay que hacer sin tener un deseo genuino de hacerlo. Yo pregunto, ¿debemos adorar a Dios? Sí, debemos adorar a Dios, pero se puede hacer sin quererlo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el fondo, no puedes decir con el salmista, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En el cristiano, Dios va a producir un querer, un deseo genuino de santidad. Te digo más. Supongamos que 2 cristianos van a pedirle consejo al pastor. Cristiano A y cristiano B. Quería usar nombres propios como Martín, pero no quiero que se lo tomen personal. No, es broma. Cristiano A y cristiano B tienen una situación similar. El pastor los aconseja similar a cada uno. Mira, pienso que debes tomar esta decisión porque honras este principio, honras este otro y honras este otro. Y los hermanos se van. A la próxima semana el pastor le pregunta al hermano A, al cristiano A. Por fin, ¿qué decisión tomaste? Bueno, pastor, he hecho lo que usted me dijo, pero la verdad yo no lo veo tan así. No hay que ser tan rígido, ¿sabe? No es para tanto. Pero bueno, hice lo que usted me dijo. Sin embargo, cuando va y le pregunta al cristiano B, el cristiano B le dice, pastor, no pude hacer lo que usted me dijo. Pero me he dado cuenta que he violado los principios de las Escrituras. No sé lo que me pasó. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. Voy a preocuparme porque esto no vuelva a pasar. Mira, hermanos, yo no soy pastor ni hijo de pastor, pero he tenido 3 pastores, ahora con el pastor Boni. 2 en Cuba y 1 aquí. Te puedo asegurar que los tres pastores van a quedar más preocupados con el cristiano A que con el cristiano B. Aun cuando el A hizo lo correcto. Aun cuando el A hizo lo correcto. Hay mucho más peligro en hacer lo que es correcto sin querer que en fallar, pero en queriendo hacer lo correcto delante del Señor. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, si no tienes un deseo genuino de santidad, no veo ninguna razón para que te llames cristiano. 9. Considera que Dios también produce el hacer. Es verdad que hay esperanza para aquel que falla, pero tiene ese deseo genuino de ocuparse en su salvación. Pero mi hermano, si nunca hay poder para obedecer, si siempre fallas, entonces deberías tener muchas dudas sobre tu deseo. Probablemente no sea un deseo genuino. Tu deseo de las cosas de Dios es un deseo vago, que no alcanza para nada. Tu deseo es como el de muchos que procuran entrar por la puerta angosta, pero nunca van a entrar. Nunca van a entrar porque no tienen deseo de esforzarse. Es el deseo de Saúl, que siempre se estaba justificando, siempre parecía que quería arreglar las cosas, hacer las cosas bien, pero nunca pudo obedecer al Señor. Es el deseo del perezoso de Proverbio. Su alma siempre desea, pero nunca alcanza. Es un deseo vago. Esta verdad está firme en nuestro texto. Cuando Dios trabaja en un alma, produce así el querer, pero también el hacer por su buena voluntad.
A veces tendrás más deseos, otras veces menos. A veces fallarás más, otras veces menos. Pero cuando miramos a tu vida general, no en los segmentos de tiempo, sino todo junto, podemos decir sin lugar a dudas que Dios ha producido en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hermanos, quiero responder 3 preguntas que pueden surgir de la exposición de este texto. Primera pregunta: si tú me has escuchado hablar durante la introducción de la incapacidad moral del hombre para hacer el bien, es probable que te preguntes por qué se te inculpa. ¿Por qué se te inculpa si tú estás incapacitado? Puede ser una pregunta genuina y puede ser también que, como muchos, te veas tentado a usarla para justificar tu pecado. Voy a abordar esta pregunta desde 3 perspectivas. Primero, tu incapacidad no es física, es moral. Tu incapacidad no es física, es moral. Supongamos que se le pida a un enano y a un saltador olímpico que se preparen durante una temporada para sobrepasar la marca de 2 metros. Esto no es tan difícil para un competidor olímpico. El récord del mundo creo que es 2:45. Este saltador olímpico se pasó la temporada enojado con su entrenador y nunca fue a entrenar. Cuando se presentó a la prueba estaba desentrenado y no pudo llegar a la marca. No estaba capacitado para ello. Por cierto, el enano tampoco pudo. Pero sus incapacidades eran diferentes. El enano tenía una incapacidad física, fue creado así y nadie, por más que quiera, puede añadir a su estatura un codo. Por cierto, si eres bajito, fuiste creado así para la gloria de Dios, lo mismo que si fuiste creado alto, para la gloria de Dios. Pero la incapacidad del saltador olímpico era moral. Él sí tenía las condiciones para lograrlo, pero su enojo y su pereza lo desentrenaron, lo incapacitaron. En el libro de Génesis se lee que los hermanos de José no le podían hablar pacíficamente. Pregunto, ¿ellos no conocían bien el idioma? ¿Tenían algún problema de dicción? ¿Tenían algún problema en las cuerdas vocales? No, ¿verdad? De hecho, cuando se lo encontraron años más tarde, le hablaron muy bien. Le hablaron bajito. En realidad sí podían hablarle bien. En realidad sí podían hablarle bien antes, pero estaban tan enojados con José, tenían tanta envidia, que estaban incapacitados para hablarle pacíficamente. Tu incapacidad es moral. Estás tan enojado con Dios que no puedes volverte a Él. Y no puedes volverte a Él ni aún si estuvieras en la puerta del infierno. Estás enojado con Dios. Tu incapacidad es moral, no es física. Segundo, fuiste tú el que se vendió al pecado. Ahora eres su esclavo, pero fuiste tú el que se vendió. No tuviste un accidente ni tampoco te tomó por la fuerza. Tú quisiste hacerte esclavo por tu propia voluntad. En la trata negrera, los ingleses capturaban esclavos en África y lo comercializaban en el Nuevo Mundo, en América. Luego, en la guerra de recesión en las colonias, cuando el norte venció, le dio la libertad a los esclavos. Pero se cuentan que algunos de los esclavos, volvieron a sus amos y se volvieron a poner bajo esclavitud. Tú no eres como el esclavo capturado en África, que fue capturado por la fuerza, con tecnología, habían armas, con inteligencia, con organización, en contra de su voluntad. Tú eres como el de las colonias, tú eres como el esclavo de las colonias. Tú fuiste por tu propia voluntad sobre tus pies, tú te vendiste al pecado. Tu incapacidad es moral y es tu culpa. Tercero, y aquí seamos sinceros y hablemos con franquezas. Tú amas a tu pecado. Tú amas a tu pecado. Spurgeon en su tiempo usaba esta ilustración para mostrar la incapacidad moral del hombre. Imagina una madre con su niño en brazos. La madre tiene un cuchillo en la mano, el cuchillo está afilado, la piel del niño es demasiado fina. La madre tiene suficiente fuerza para clavar el cuchillo, pero su naturaleza de madre, su amor de madre, se lo impediría. Está incapacitada moralmente para clavar el cuchillo. Pienso que si Spurgeon viviera en estos tiempos, tendría que prescindir de este ejemplo. Las madres están matando a sus niños en el vientre. Pero ilustra muy bien el punto. Tú tienes el pecado en tu seno, pero no lo puedes matar porque lo amas demasiado. Tú lo amas demasiado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tu incapacidad es moral y es tu culpa. Si yo estuviera en tu lugar, no me estaría preguntando la culpa es de quién, si puedo o no. Mi pregunta sería la del carcelero de Filipos. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Segunda pregunta. Si soy cristiano y no tengo deseos de obediencia, ¿aún así debo obedecer?
Si soy cristiano y no tengo deseos de obediencia, aún así debo obedecer. Ya hemos dicho que obediencia sin deseos es peligroso, pero es mejor obedecer que no obedecer. La peor combinación de todas es no deseo, no obediencia. Es un círculo vicioso. Hombre, Él ya te ha declarado lo que es justo, hazlo. Él ya te ha declarado lo que es justo, hazlo. Pero quiero dar una nota de cuidado, porque a veces un verdadero cristiano puede estar sufriendo por confundir el deseo de obedecer a Dios con el deseo de hacer una actividad en específico. Por ejemplo, a veces mi esposa me pide un masaje en los pies. Mi trabajo es sentado, pero a veces termino agotado realmente. A veces termino que parece que corrí una maratón. Lo último que quiero es dar un masaje en los pies. No tengo ningún deseo, pero a veces, porque tengo el deseo de servir a mi esposa, de agradarle, lo hago. Estoy haciendo una actividad que no deseo, pero por un deseo mayor de agradar a mi esposa. Entonces, mis hermanos, a veces no tienes deseos de orar, pero oras porque tienes deseo de agradar al Señor. A veces no tienes deseo de venir a la iglesia, pero aún así vienes porque tienes deseo de agradar al Señor. A veces no tienes deseos de leer la Biblia, pero aún así lo lees porque Él te lo ha pedido. Es bueno siempre deleitarnos en la obediencia, en las cosas que tenemos que hacer, pero cuando eso falte, que no nos falte nunca el deseo de agradar a Dios. Tercera pregunta. Si Dios produce... Bueno, vamos a dejarlo aquí porque he sido un necio al pasarme. No puedo robarles tiempo de descanso. Vamos a terminar con una breve aplicación. Muchos están obligados a afirmar que la salvación es por gracia. Lo dice claramente las Escrituras. Pero no pueden afirmar que la perseverancia es por gracia. Nuestro texto dice que Dios produce la obediencia y el deseo de obedecer por su buena voluntad. Esta total dependencia de Él para nuestra perseverancia glorifica a Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos dicen que Dios salva por gracia y que ellos no necesitan hacer nada más, pero el Dios que salva por gracia también produce obediencia. La falta de obediencia es una prueba inequívoca de que la gracia aún no te alcanzó. Entonces, a la luz de nuestro texto, nuestro esfuerzo debería ser aún mayor que el de un pietista y nuestra confianza en Dios debería ser aún mayor que la de un quietista. Termino como termina el escritor de los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.